Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos sobre el hacer y el pensar humano. Parte 1. La condición epocal y planetaria del hacer y del pensar. Soy el habitante de las piedras, sin memoria, con sed de sombra verde, y de las prodigiosas capitales, el hombre planetario, tripulante de todas las ventanas, de tierra aturdidas por motores. Soy el hombre de Tokio que se nutre de bambú y pececillos, el minero de Europa, hermano de la noche, el labrador del Congo y de la arena, el pescador de ostiones polinesios. Soy el indio de América, el mestizo, el amarillo, el negro. Soy los demás hombres del planeta. El hombre planetario. Jorge Carrera Andrade. Desde una apreciación general, todos convenimos en que el hombre posee un rasgo o carácter distintivo que lo vuelve singular o único respecto a los demás seres, lo que desde luego lo hace ser tal y como es planetariamente. De la misma manera, identificamos algunas etapas o fases de la evolución y desarrollo humano en el tiempo, calificadas como épocas por algún hecho o evento profundamente significativo y capaz de expresar el sentido o espíritu propio del tiempo. ¿Cuál es el rasgo distintivo del ser humano? ¿Cuál es el carácter central de una época? Evidentemente, hay una relación sustancial entre el rasgo distintivo del hombre y el carácter central de una época. Entrelazada en el devenir epocal, acontece planetariamente la realidad humana. El hombre posee conciencia de habitar la tierra por el hacer y el pensar. El hacer y el pensar han sido los eternos acompañantes del hombre en su experiencia por el planeta, por lo que entonces la singularidad del hacer y del pensar efectuadas epocal y planetariamente constituyen los rasgos esenciales del hombre en el mundo. De facto, con toda nitidez se advierte que de todos los seres vivos en el planeta sobresale el hombre por su modo dable de ser en el mundo o por su subjetividad, que es lo mismo. La subjetividad también puede ser entendida como un acto total de percepción, cuya estructura se configura desde la función de los sentidos, por los cuales se captan estímulos e impresiones del exterior y posteriormente son ordenados y clasificadas en sensaciones auditivas, gustativas, olfativas, táctiles y visuales. El pensamiento, que es una función cognitiva y por supuesto lógica, pero también como capacidad de representación o de conceptualización de la realidad. La expresión, función mediante la que se exterioriza a través de diversas formas del lenguaje lo sentido, lo pensado, lo vivido. Y el trabajo o producción, función de la subjetividad mediante la que se transforma de manera consciente la realidad. Estas cuatro funciones, como partes de una misma unidad, hacen del hombre el ser del hacer y del pensar, para habitar el planeta o bien planetariamente realizar la unidad del hacer y del pensar. Prolongados periodos de adaptación, de evolución, de transformación de la subjetividad humana han tenido lugar en el tiempo. Mimética, industrial y tecnológica han sido las formas en las que el hacer y el pensar general humano se ha realizado epocalmente, ya sea en campos o ámbitos profesionales o bien
a través de las prácticas discursivas en que históricamente el hacer y el pensar humanos se han plasmado. Ontológicamente, la estructura de la subjetividad no solo abre una dimensión epistémica, moral y estética, sino también existencial, dado que constituye la manera en que los conceptos ponen de manifiesto sus contenidos respecto a la forma común de ser y el modo individual de existencia del hombre en el planeta. De tal manera, o de ahí, que el hombre realice actos de elección por esto o aquello, que permanentemente se encuentre en situación y en ejercicio de la libertad, en un proceso de extrañamiento ante lo ajeno, pero también ante sí mismo, al cuestionar o interrogar por la mismidad, la finitud y el sentido de su ser en el mundo, en las distintas épocas en las que el hacer y el pensar humano han concretado su huella o contenidos. Angustia, náusea, nihilismo, aperturas de la existencia con las que el hombre se topa en el autopercibirse, también son manifestaciones del hacer y del pensar, florecimiento de la grandeza humana, pero también del temor, temblor e incerteza frente al todo y a la nada, a la vez. El hacer y el pensar humano, epocal y planeteramente, se efectúan en sus luces y en sus sombras. El hecho de que el hombre sea un ser planetario, desde luego, no se debe a ninguna quintesencia, etérea o esotérica cualidad, sino simplemente a la conciencia de habitar la Tierra por el hacer y el pensar, cualidades o capacidades que, sobre todo al final e inicio de una nueva época, le permiten al hombre advertir el sinsentido, el vacío y la soledad en entornos de presagios ominosos sin saber qué hacer. La condición planetaria del hombre también le permite vivir y tolerar la absurdidad de la existencia y al mismo tiempo vislumbrar y proyectar la magna conquista de sí mismo. Lo que está claro desde siempre es que el hombre desde su origen ha sido un ser planetario por el hacer y el pensar. Y esto no es ningún universalismo metafísico o cualidad de algún superhombre o del héroe existencialista o quien estoicamente acepta su condición de Sísifos. El hombre planetario es el hombre simple que por su hacer y pensar mimético, industrial y tecnológico, epocalmente ha habitado el planeta Tierra. Quizás en el futuro más próximo sea una realidad la búsqueda de otros planetas para proseguir efectuando el ser y el pensar bajo nuevos signos epocales. Más allá de lo complejo que resulta la estructura de la subjetividad humana y de las distintas teorías sobre su naturaleza, aquí la sintetizamos en el modo de ser del hacer y del pensar humano, manifestados mediante tres vertientes epocales, a saber, mimética, industrial y tecnológica, cada una de ellas acompañadas de sus correspondientes cosmologías y antropologías, lenguajes y prácticas comunicativas, conocimientos y sistemas cognitivos, artes y oficios que le han permitido al hombre reproducir entornos favorables para el bienestar, valores y conductas de relación social, etc. Asimismo, cada vertiente epocal, dotada de una impronta de racionalidad, totalidad y teleología, o bien de aquellas peculiares prácticas del hacer y del pensar distintivas de una época a otra. Claro, no deja de ser curioso que la adquisición de una conciencia planetaria sea tardía, es decir, no en todas las épocas culturales o históricas el hombre se ha autopercibido como poseedor de conciencia planetaria, lo cual es una cuestión dialéctica
propia de la naturaleza del hacer y del pensar humano que por lo pronto aquí no resolveremos. Desde el sentido común, una época, al igual que una persona, bien pueden ser identificadas por la manera o modo de hacer las cosas. Basta traer a la memoria lo que las personas mayores expresan cuando nos observan haciendo actividades o tareas. Inmediatamente dicen ellas, en ocasiones hasta con tono de autoridad magistral. Si no es que hasta con regaños, en mi época o tiempos las cosas se hacían bien, con corazón, compasión, empeño, etc. Y cierran su lección expresando con mucha melancolía y en ocasiones bajo un tono bastante triste: definitivamente mis tiempos fueron mejores, o simplemente dicen ellos, era otra época. Se puede notar entonces la gran dificultad que presenta la localización o identificación del carácter, rasgo o cualidad esencial, central o estructural de una época. En ocasiones se identifica una época por un conflicto bélico, hambruna, pandemia o por el desarrollo y prosperidad económica alcanzadas, o en su caso por alguna crisis de severas consecuencias. También es común encontrar que a una época se le reconozca por el tipo de objetos que se fabrican, por ejemplo, muebles, aparatos domésticos y de uso personal e incluso hasta por la moda en el peinado, vestido y calzado. Sin duda, como se observa, localizar el alma o latir de una época es algo complejo, más si tenemos en cuenta que en ocasiones, en un mismo tiempo o en un solo lugar, pueden coexistir varias épocas yuxtapuestas o sobrepuestas. Lo nuevo continuamente se construye sobre lo viejo. La actualidad, más que en ninguna otra época, sería un claro ejemplo de esto último. Es la nuestra una época donde la yuxtaposición o el carácter híbrido o el afán casi religioso por lo hifanizado se coloca como base para toda acción humana, tanto teórica como práctica. En una época totalmente tecnológica como la nuestra, da lo mismo el culto por lo arcaico, lo tradicional y lo retro que por lo más desarrollado mediante tecnologías de realidad virtual.